Bien, entonces tenemos que la resistencia son 5 ohms de lo que les había dejado. Y la inductancia van a ser 2 henrys. Ok, entonces vamos a tener una fuente de alimentación de 10 volts que es un pulso cuadrado. O sea, es una fuente de escalón. Esa fuente vale 10 volts en el instante cero del tiempo y 0 volts antes del instante cero del tiempo, y después de 0 se queda en 10 volts para siempre. Entonces este es mi circuito. Ahora, estado inicial. La bobina, ¿cómo inicia su vida? ¿Cargada o descargada? Descargada. Descargada. Entonces, si está descargada, se comporta como ¿qué? Otra vez. La bobina descargada se comporta como un cortocircuito o un alambre simple, porque la bobina es un alambre. ¿Sí? La bobina es un alambre. Entonces, en el estado inicial, el voltaje antes de 0 segundos, ¿sí? Antes de 0 segundos, o sea, desde el menos infinito hasta 0, hasta antes de 0, ¿cuál va a ser? Cero no, porque pues no se ha cargado. Ha empezado a cargar. Estamos midiendo el voltaje de salida. ¿Sí? Estamos midiendo el voltaje de salida. Entonces el voltaje de salida en ceros, antes de 0 segundos es cero, porque esto pues está descargado, la bobina está descargada, nunca ha recibido voltaje. Entonces, ¿cuál es su voltaje? 0 volts. La bobina funciona como si fuera un alambre que está conectado desde este punto hasta tierra. Entonces, ¿cuál es el voltaje de salida? 0 volts. Ahí está. ¿Sí? Ese es el voltaje de estado inicial. Corriente de estado inicial. Ahí tomamos en cuenta la de la resistencia, profe. Sí, ¿verdad? Porque así lo hicimos con el capacitor, ¿no? Pues es que la resistencia es lo único que genera corriente. Sí tienen que tomar en cuenta la resistencia. Entonces, ¿cuál es el voltaje en la resistencia antes del instante cero del tiempo? Cero también porque no hemos prendido la fuente, ¿no? Tiene 0 volts por lado izquierdo y 0 volts por lado derecho. Entonces, ¿eso cuánto les da de corriente? Cero. 0 amperes. Ahí están sus voltajes y corrientes de estado inicial. Luego pues van a calcular el voltaje de estado final, el voltaje de salida después de TL. ¿Sí? Van a calcular el voltaje de salida después de TL, o lo que es lo mismo, el voltaje de salida. ¿Sí? Después de que pasamos el punto de carga y descarga. Ok, entonces, cuando el circuito se asentó, ¿qué le pasó a la bobina? ¿Se cargó o se descargó? Enciendo la fuente de voltaje. ¿Qué le pasa a la bobina? ¿A qué nivel de voltaje se va? Empieza a cargar, ¿no? No. Ah,
voltaje llega a cero, ¿no? Y la corriente es la que aumenta. Cuando enciendo el circuito, o sea, exactamente en cero. Díganme, en cero. En el instante en el que yo enciendo la fuente, ¿qué le pasa a la bobina, al voltaje de la bobina? Ok. Ahí va otra vez porque se ve que no, ni con los videos han estudiado nada, ni han repasado lo que hemos estado viendo. La bobina y el capacitor tienen comportamientos encontrados. ¿Qué significa eso? Cuando yo tengo un capacitor que está descargado y lo energizo, el voltaje del capacitor va a ir incrementándose gradualmente y su corriente va a llegar a su valor máximo de manera instantánea, pero va a ir reduciéndose, ¿sí? Entonces, en el capacitor, el cambio de voltaje es gradual, el cambio de corriente es instantáneo. Ahora, en la bobina, el comportamiento es el contrario. El cambio de voltaje es instantáneo y el cambio de corriente es gradual. Cuando yo energizo una bobina, instantáneamente toma el valor máximo de voltaje que puede llegar a tomar. Toma el valor máximo de voltaje que puede llegar a tomar. Y conforme vaya pasando el tiempo, si el voltaje no cambia en la fuente, la bobina se va a ir descargando, lo que va a causar que la corriente se empiece a incrementar en la bobina. Entonces, otra vez, cuando yo enciendo el circuito, el voltaje de la bobina, ¿a dónde se va a ir? ¿A qué nivel se va a ir? A 10. A 10 volts. Entonces, el voltaje de la salida va a llegar hasta 10 volts, pero ¿qué va a pasar conforme pase el tiempo? Se va a ir descargando. Se va a ir descargando hasta que llegue a qué nivel? A cero otra vez. A cero otra vez. ¿Cuándo va a llegar a 0 volts? Cuando hayan pasado 5 tau segundos. ¿Sí? Nosotros estamos analizando el circuito justo después de que terminaron esos 5 tau segundos, que es TL. ¿Sí? Entonces, otra vez, justo cuando termina el tiempo TL o los 5 taus, la bobina ¿cómo está? ¿Cargada o descargada? Descargado. Descargada. Entonces mi bobina está descargada. Si está descargada funciona como si fuera un ¿qué dijimos? Un alambre o cortocircuito. Un alambre o cortocircuito. Entonces, ¿cuál es el voltaje de salida en ese instante del tiempo? Una vez que pasaron los 5 taus, Sí, estamos después de TL. pues sería otra vez 10 voltios. No, perdón, 0 voltios porque pues ya se descargó todo, ¿no? Ujú. Se descargó la bobina, entonces son 0 volts. El voltaje ahí en el estado final son 0 volts. ¿Cuál es la corriente en ese instante del tiempo? ¿Cuál es la corriente en después de TL? Otra vez 0 amperios. No. La bobina está funcionando como si fuera un que dijimos ahorita. Un alambre. Ujú. ¿Cuánto voltaje tiene del otro lado de la resistencia? El voltaje de la entrada, ¿en qué nivel está ahorita? Ahorita ya está apagado, ¿no? ¿No? ¿Cuándo lo apagué? Ah, entonces está en 10. Entonces vamos a tener la diferencia de voltajes de un lado 0 y en el otro 10. Ujú. ¿Y cuánto les va a dar eso de voltaje? Menos 10 No. o 10. Pues sí, si no es uno es otro. 10. Ujú. Ok. Entonces les va a dar 10 volts. Por lo tanto, ¿cuál es la corriente en la bobina? 2, porque la resistencia es de 5, ¿no? Entonces tenemos 2 amperios. Ujú. 10 volts entre 5 ohms, pues me va a dar una corriente de
2 amperes. Ok, ahí están el estado inicial y el estado final. Ahí tenemos los dos estados. Falta el estado transitorio. Bien. Ahora que ya tenemos estado final y estado inicial, falta calcular los estados transitorios. Entonces, la actividad les dice que tienen que calcular TL. ¿Cómo van a calcular TL? Necesitan tau primero. ¿Y cuál es la tau de un circuito RL? L entre R, profe, y sería 2 entre 5, entonces 0.4 y el TL sería los 2 segundos, ¿no? Porque es 5 veces el tau. Tau de un circuito RL, como dice su compañero, pues es el valor de la inductancia entre el valor de la resistencia, que en este caso pues lo vamos a representar como 2 henrys entre 5 ohms. Esto nos va a dar un total de 0.4 segundos. Entonces mi TL quedamos que son 5 tau, o lo que es lo mismo, 5 por 0.4 segundos nos va a dar 2 segundos. Les dice la actividad que ese periodo lo tienen que dividir en al menos 20 partes para encontrar su delta de tiempo. Entonces su delta de tiempo, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser 2 segundos entre 20 partes, pues esto nos da un total de 0.1 segundos. Ese es su delta de tiempo. ¿Se entiende todo hasta el momento? Sí, profe. Bien. Ya con ese delta de tiempo, pues lo que tienen que hacer es o hacer el cálculo integral o hacer el cálculo diferencial para encontrar las expresiones de corriente y de voltaje del circuito en el periodo transitorio. Para encontrar eso, pues aquí tienen en las diapositivas, si alguna vez las revisaron, las características de corriente y de voltaje de la bobina. La corriente de la bobina se expresa como una ecuación diferencial, que es el inverso de la inductancia que multiplica a la integral desde 0 hasta t de BL, o sea, el voltaje que ha caído en la bobina, por el diferencial de tiempo. Ahora, ¿qué habíamos dicho que era la integral que representaba? Una sumatoria. ¿Una suma de qué? Va a ser la sumatoria de los voltajes que haya encontrado en mi bobina, ¿sí? Por eso está aquí BL. Eso es lo que representa el voltaje en la bobina, la sumatoria de sus voltajes. Y también tengo una ecuación
para el voltaje de la bobina, que me dice que el voltaje de la bobina es la inductancia de la bobina por el diferencial de corriente o el incremento de corriente en cada instante del tiempo sobre el diferencial de tiempo. ¿Sí? Eso es lo que me dice la ecuación. Entonces, vamos a calcular en cero. Sí, vamos a hacer el análisis en cero. Voy a hacer el análisis en cero. Ok. Voltaje, tengo que encontrar el voltaje de salida en cero. Y la corriente en cero. ¿Sí? Tengo que encontrar esos dos valores. Ahora, para la bobina, ¿cuál de sus parámetros no cambia instantáneamente? ¿Y cuál de sus parámetros sí cambia instantáneamente? El voltaje cambia instantáneamente, Ujú. ¿Y la corriente? gradual. Gradual, muy bien. Si la corriente cambia gradualmente, eso significa que la corriente, justo antes del instante cero, que ya la encontramos, ¿sí? La corriente justo antes del instante cero, ¿cuánto era? Cero. Cero. Entonces, como no puede cambiar gradualmente, justo un instante del tiempo después, que es en cero, pues la corriente tiene que ser la misma, no puede modificarse instantáneamente. Entonces, la corriente aquí van a ser 0 amperes. Ahora, ¿qué sí se va a modificar instantáneamente? El voltaje. ¿Sí? Se va a modificar instantáneamente el voltaje. ¿El voltaje a qué nivel va a llegar? A 10. A 10 volts, va a alcanzar su valor máximo. Entonces, en cero, el voltaje van a ser 10 volts. Ahí está. Entonces, esos serían nuestros puntos iniciales. ¿Sí? Esos son nuestros puntos iniciales. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Bien. Una vez que tenemos ya el punto inicial para empezar a calcular corriente y voltaje, voy a borrar esto de aquí arriba. Voy a dejar nada más esto. Pues lo que sigue es encontrar la corriente en los instantes que siguen. ¿Sí? Ya encontramos el voltaje y la corriente en cero. ¿Cuál es el siguiente punto donde hay que encontrar esos valores? En 0.1. En 0.1. Bien. Ahora, ¿cómo voy a encontrar esos voltajes? Pues tengo las dos ecuaciones, tengo la integral y tengo la diferencial. Y vimos aquí el ejemplo de cómo encontrar parámetros utilizando la ecuación integral y la ecuación diferencial. ¿Sí? Eso lo vimos. Si yo fuera a utilizar la ecuación diferencial, por ejemplo, la ecuación diferencial me sirve para esta ecuación diferencial. La voy a anotar acá. Me dice que... Voy a anotar acá arriba. La ecuación diferencial me dice que el voltaje en la bobina es igual a la inductancia que multiplica al diferencial de corriente entre el diferencial de tiempo.
Esa es mi ecuación de corriente. Ahora, una vez que tengo la ecuación de corriente, perdón, la ecuación de voltaje, pues lo que necesito es despejar esto para el diferencial de corriente, es lo que me interesa de esta ecuación. Ahora, de esta ecuación, ¿qué es lo único que desconozco? En cualquier instante del tiempo, por ejemplo, en cero. ¿Qué conozco? ¿Qué elementos, qué parámetros conozco de esta ecuación? ¿Cuál es la única incógnita que tengo? El diferencial. El diferencial de corriente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos vamos a cero, ahí tengo el valor del voltaje, ¿sí? Ahí tengo el valor del voltaje de la bobina. Ahí tengo el valor de la inductancia. Y ahí tengo el valor del diferencial de tiempo. Esos tres elementos los desconozco. Lo único que desconozco es el diferencial de corriente. Entonces, ¿cómo calculo el diferencial de corriente a partir de esta ecuación? O sea, si ya tengo todos los demás y me falta el diferencial de corriente, ¿qué tengo que hacer para encontrar el diferencial de corriente? Despejar. ¿Y cómo queda la ecuación cuando la despeje? BL entre L por el diferencial de tiempo. Va a quedar como el voltaje de la bobina por el diferencial de tiempo entre el valor de la inductancia. Así encuentro el diferencial de corriente. Entonces, puedo utilizar esta ecuación y me voy acá abajo. Si uso diferenciales, los calculo en el presente para usarlos en el futuro. Entonces, voy a encontrar el diferencial de tiempo aquí, en cero. Es mi primer diferencial de corriente, perdón, que voy a encontrar. Voy a encontrar mi diferencial de corriente aquí. Quiero encontrar el diferencial de corriente en cero. ¿Cuánto va a ser el diferencial de corriente en cero? Pues uso los valores que ya tengo. ¿Cuánto vale el voltaje de la bobina en cero? Cero. No, 10 voltios, perdón. 10 volts. ¿Cuánto vale el diferencial de tiempo? 0.1. 0.1. ¿Y cuánto vale la inductancia? 2. 2. ¿Esto cuánto les va a dar? Pues sí, si multiplican 10 por 0.1, pues es 1 entre 2 les va a dar 0.5 amperes por unidad de diferencial de tiempo. ¿Sí? Que en este caso, pues mi diferencial de tiempo son 0.1 segundos. Eso significa que en el segundo 0.1 la corriente de la bobina ¿cuánto va a valer? Pues va a valer 0.5 amperes. ¿Sí? Ahí va a valer 0.5 amperes. Entonces ya tengo mi valor en el futuro. ¿Sí? Mi corriente de la bobina van a ser 0.5 amperes. Entonces, si la corriente de la bobina son 0.5 amperes, o sea, si la corriente del circuito, aquí esta corriente son 0.5 amperes,
cuánto es el voltaje de la resistencia y cuánto es el voltaje de la bobina. El de la resistencia será 2.5. Pues sí, por ley de Ohm. ¿Cuál es el voltaje de la salida? Pues el voltaje de la salida es el voltaje de la bobina. ¿Sí? El voltaje de la salida es el voltaje de la bobina. Y el voltaje de la bobina pues es el voltaje de entrada menos el voltaje de la resistencia. ¿Qué les dice la ley de Kirchhoff de voltajes? El voltaje que entra es el voltaje que tiene que salir. No. La sumatoria de los voltajes de un lazo debe dar cero. Ujú. En otras palabras, el voltaje que entra a una rama se debe distribuir entre los componentes. ¿Sí? Si ahorita están entrando 10 volts a esta rama o a este lazo, como lo quieran ver, si ahorita están entrando 10 volts a esta rama, eso significa que esos 10 volts están distribuidos entre la resistencia y la bobina. Si encuentro el valor de uno, puedo encontrar el valor de otro. Por ejemplo, si la resistencia tuviera 2 volts, ¿cuántos volts estarían cayendo en la bobina? 8. 8 volts. Si en la resistencia estuvieran cayendo 4 volts, ¿cuántos volts estarían cayendo en la bobina? 6. 6 volts. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Entonces, si quiero encontrar el voltaje en la bobina, puedo encontrarlo nada más restándole al voltaje de entrada el voltaje de la resistencia. Si el voltaje de entrada son 10 volts y yo sé que en la resistencia caen 8, pues ya sé que 10 menos 8 son 2. Encuentro el voltaje de la bobina. Entonces, eso es lo que tengo aquí, Vin menos VR. Eso es para encontrar el voltaje de la bobina. Ahora, ¿cómo encuentro el voltaje de la resistencia? El voltaje de entrada ya lo tengo, pero el voltaje de la resistencia, ¿cómo lo puedo encontrar? ¿El voltaje de la qué, perdón, profe? Resistencia. Pues con ley de Ohm, ¿no? Resistencia por corriente. Ujú. Entonces, mi ecuación se convierte en el voltaje de entrada menos el voltaje de la resistencia, y yo sé que el voltaje de la resistencia pues es lo mismo que la corriente que estoy teniendo en ese instante del tiempo que multiplica a quién, pues multiplica al valor de la resistencia. Y esto me da el voltaje de la resistencia. ¿Y esto a cuánto va a ser igual? Pues va a ser igual a 10 menos... ¿Cuánto es mi corriente en este instante del tiempo? 0.5. 0.5 amperes. Por... Por 5. ¿Cuál es la resistencia? 5 ohms. Y pues esto va a ser igual ¿a cuánto? Pues va a ser igual a 10 menos
0.5 por 5, pues me va a dar 2.5 volts. ¿Y eso cuánto les da? 10 menos 2.5 son 7.5 volts. Así es. El voltaje de salida son 7.5 volts. Entonces con eso ya tengo voltaje de salida en 0.1 y corriente en 0.1. Si estoy utilizando el cálculo diferencial, pues seguiría a hacer el cálculo en 0.2. Pero antes de irme al futuro, calculo el diferencial de corriente aquí. ¿Sí? Tengo que encontrar el diferencial de corriente aquí. Voy a encontrar el diferencial de corriente ahora en 0.1. Y pues lo encuentro igual, voltaje de la bobina en este instante del tiempo. ¿Sí? En este instante del tiempo. En 0.1. El voltaje de la bobina en 0.1 por el diferencial de tiempo entre la inductancia. ¿Cuál es el voltaje de la bobina aquí en 0.1? Ya no son 10 volts, ¿cuánto es? 7.5. 7.5 volts. ¿Y cuánto les da eso? 7.5 por 0.1 entre 2, ¿cuánto les da? 0.375. 0.375, entonces 0.375 amperes por cada 0.1 segundo adicionales, ¿sí? Entonces listo, ya tengo ahí mi nueva corriente o mi nuevo incremento de corriente. Vamos a calcular todo ahora otra vez, pero para ¿cuál es el siguiente instante del tiempo? 0.2. 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2. Entonces empezamos. Voltaje de salida en 0.2. ¿Se alcanzan a ver ahí todavía los números de las ecuaciones? Sí. Bien. Vamos a ver el voltaje de salida. Voltaje de salida en 0.2. ¿Sí? Voltaje de salida en 0.2. ¿De quién depende? Pues de la corriente en 0.2. Pregunta, ¿cuál va a ser mi corriente en este instante del tiempo? ¿Cómo sé cuánta corriente tengo? Sumaríamos de la corriente el diferencial de corriente más el otro, la corriente que sacamos antes. Así es, corriente en el instante anterior más el diferencial de corriente. ¿Y eso cuánto les da? La corriente en el instante anterior eran 0.5 amperes. ¿Y de cuánto era el diferencial? El de ahorita es de 0.375. 0.375 amperes. ¿Eso cuánto les da? 0.875. 0.875 amperes. Ahí está, esa es mi corriente. Entonces, con la corriente puedo encontrar el voltaje. ¿Sí? Con la corriente ya puedo encontrar el voltaje. Vamos a calcular el voltaje. Voltaje en 0.2, pues es el voltaje de la bobina. Y el voltaje de la bobina es el voltaje en la entrada menos el voltaje en la resistencia. El voltaje en la entrada ya lo conocemos. El voltaje en la resistencia pues es la corriente en el instante 0.2
por el valor de la resistencia. ¿Cuál es la corriente ahorita en 0.2? 0.875. 0.875 amperes por 5 ohms. ¿Eso cuánto les da? 4.375. 10 menos 4.375, ¿cuántos volts les da? 5.625 voltios. Volts. 5.625 volts. Listo. Ahí está. Ya encontraron el voltaje en ese instante del tiempo. ¿Qué falta? Encontrar el diferencial de corriente. Entonces el diferencial de corriente va a ser el voltaje que encontramos para la bobina en 0.2 por el diferencial de tiempo por, entre la inductancia. Entonces mi voltaje, ¿cuánto es ahorita? 5.625 volts por 0.1 entre 2, ¿cuánto les da eso? 0.28125. 0.28125 amperes, que pues lo voy a redondear a 3 decimales y vamos a decir que son 0.281 amperes o 281 miliamperes. ¿Sí? 281 miliamperes. Ahí está. Repito. Ahora vamos a hacer el cálculo en cuál instante del tiempo. Punto 3. En 0.3. Sí, vamos a hacer el cálculo en 0.3. Bien, entonces pues voy a borrar todo esto para que no esté consumiendo tanto espacio. Profe, me equivoqué al sacar el diferencial. Es 0.281 amperios. Ah, no, ya lo tiene, perdón. Ujú. Sí, porque ahí sería 0.00, ¿no? 281 miliamperios. No. 0.281 amperes, si es lo que me dio, son 281 miliamperes. Ah, sí, disculpe, yo lo tenía mal acá. Ujú. Ok, entonces ahí está. Pues lo que sigue es hacer lo mismo, pero para 0.3. Bien, entonces para 0.3, ¿cuánto es mi corriente total? Lo que tenía antes, que eran 0.875 amperes u 875 miliamperes más la corriente que encontré en el diferencial. ¿Cuánto encontré de diferencial en corriente? 281 miliamperios. 281 miliamperes. ¿Esto cuánto me da de corriente total? 1156 miliamperios. 1.156 amperes. Ahí está. Esa es mi corriente ahorita en 0.3. Entonces, con esa corriente calculo el voltaje de la bobina.
voy a calcular el voltaje en 0.3, que va a ser la corriente en 0.3 por la resistencia. Y la corriente ahorita en 0.3 pues son 1.156 amperes. ¿Y eso cuánto les va a dar? El voltaje me da 5.78 voltios. 5.78 voltios. Entonces 10 menos 5.78 voltios, ¿cuánto es su voltaje ahora? 4.22 volts. Ese es mi voltaje de salida ahorita en 0.3. Entonces vamos a calcular ahora el incremento de corriente en 0.3. ¿Cuánto va a ser? Pues es el voltaje de la bobina en 0.3, o sea, el voltaje de salida, por el diferencial de tiempo. Entonces, el voltaje de la bobina ahorita son 4.22 volts. ¿Cuánto les da esto? $211 miliamperes. 211 miliamperes. Ok. Esa es mi corriente en 0.3. Vamos a calcularlo en 0.4. Entonces me traigo todo y en 0.4. Ok, entonces ahí ya tenemos en 0.3, los voy a separar. Ahí ya tenemos 0.2, 0.3 y sigue ahora en 0.4. ¿Sí? Entonces todo aquí va a ser 0.4, 0.4, 0.4. Entonces empezamos. Mi corriente en 0.4 pues es la suma total de las corrientes anteriores, que me daba 1.156 amperes más. ¿Cuánto es el delta de corriente que había encontrado en 0.3? 211 miliamperes. 211 miliamperes. ¿Eso cuánto me va a dar? 1.367 amperes. 1.37, lo voy a redondear, amperes. El voltaje de salida en 0.4 pues va a ser la corriente en 0.4, que ya vimos que son 1.37 amperes, que multiplica a 5 ohms, y a eso se lo restamos a 10 volts. ¿Cuánto les da 1.37 amperes por 5 ohms? 6.85. 6.85 volts. ¿Y cuánto les da eso? Ya la resta. 3.15 volts. Ese es mi voltaje de salida en este momento. Y ahora calculo el delta de corriente,
que va a ser el delta de corriente en 0.4, 0.4, que es el voltaje de la bobina en 0.4, que son 3.15 volts, que se multiplica por lo demás. ¿Y cuánto les da esto? $0.1575 o lo podríamos redondear a 0.16, ¿no? 0.1575, Sí. pues lo vamos a dejar en 157 miliamperes. ¿Y qué seguiría? Hacer la suma de esa corriente con la corriente de 0.4 y después multiplicar esa corriente por la resistencia y restársela al voltaje de entrada y así obtendríamos la corriente en 0.5 y el voltaje en 0.5. Ujú. Y repetir esto hasta llegar a 2 volts. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Bien. Entonces, este es el método diferencial, ¿sí? Pueden hacerlo también por el método integral, por el que ustedes quieran. Les debe de dar resultados similares. De hecho, para revisarles la actividad, les voy a pedir que me entreguen los dos, el diferencial y el integral, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo ya les empecé a hacer, de hecho ya les hice el estado inicial, el estado final y ya les hice una parte del diferencial. Entonces, para que les revise la actividad, me van a terminar el diferencial y me van a hacer el integral, ¿sí? Me van a hacer el integral. Para el integral, ¿qué van a hacer? Voy a correr látex. Les voy a pasar de una vez esto. Ok. Ahorita les estoy enviando al grupo de WhatsApp los cálculos que ya hice. Voy a borrar esto. Y pues regresamos otra vez acá. La ecuación integral de la bobina me dice que la corriente de la bobina es igual a el inverso de la inductancia que multiplica la integral desde 0 hasta el tiempo que yo esté analizando de la suma de voltajes en la bobina por el diferencial de tiempo.
Ok, entonces, otra vez, mis estados iniciales, ¿sí? Voy a analizar mis estados iniciales. Mis estados iniciales me decían que la corriente en cero, ¿de cuánto era? En cero la corriente es de 0 amperios. Ok, entonces mi corriente inicial son 0 amperes. ¿Y cuál es mi voltaje inicial? ¿Cuál es mi voltaje en el instante cero? El voltaje de la salida. Son 10 volts. Ahí está. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Me falta hacer los cálculos, pero para el siguiente instante en el tiempo. ¿Sí? Vamos a hacerlo para un segundo y para un segundo. Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a encontrar esos valores? Bueno, no es un segundo, es 0.1 segundos. Con la fórmula primero encontramos la corriente. Ok. ¿Y cómo encuentran la corriente con la fórmula? ¿Qué les está diciendo la fórmula? La fórmula les está diciendo la corriente en el instante actual es el inverso de la inductancia, que multiplica a la integral desde 0 hasta el tiempo dado de la colección de voltajes que hayas tenido en tu bobina. Todo eso multiplicado por el diferencial de tiempo. Sí, es lo mismo que tenía arriba. ¿Se entiende? Sí, profe. Nada más que 0, perdón, t ya no es t. T va a ser el instante donde estoy, que es 0.1 segundos. ¿Sí? Y el voltaje ya no va a ser BL. ¿Cuál es mi colección de voltajes? ¿Cuánto tenía de voltaje? O sea, ¿cuál era mi voltaje aquí? En 0.1, ¿cuántos voltajes he encontrado? Ninguno. ¿Ninguno? Bueno, está el de 10 voltios, pero ese está en 0, ¿no? Por eso, desde 0 hasta 0.1. Ah, pues sería 10. 10 volts. Y multiplica el diferencial de tiempo. ¿Cuánto vale el diferencial de tiempo? 0.1. 0.1. ¿Y eso cuánto les va a dar? O sea, esto pues es lo mismo que 1 entre 2, que es lo que vale la inductancia. Déjenme reemplazarla acá también. 2 es
1 entre 2 que multiplica pues a la suma de los voltajes, y nada más tengo un voltaje que encontré que son 10 volts, y eso multiplicado por 0.1. ¿Esto cuánto les da? ¿0.5? Pues sí, son 10 por punto 1, es 1 entre 2, pues me va a dar 0.5 amperes. ¿Sí? Esa es mi corriente ahorita en el presente. Entonces con esa corriente puedo encontrar el voltaje. ¿Cómo encuentro el voltaje en la bobina o en la salida? Lo acabamos de ver hace ratito. Es el voltaje de entrada menos el voltaje en la resistencia. Voltaje de entrada menos voltaje en la resistencia. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues es el voltaje de entrada menos la corriente en el instante actual del tiempo, la corriente en 0.1 que multiplica a la resistencia. ¿Y esto cuánto va a ser? Pues el voltaje de entrada ya sabemos que son 10 volts menos... ¿Cuánto es la corriente que acabo de encontrar? 0.5 y la resistencia 5, lo multiplicamos. Por 5 ohms, ¿cuánto les da eso? 2.5 volts. ¿Cuánto les da el resultado total? 7.5. 7.5 volts. Ahí está. Ese es el valor de mi voltaje de salida o mi voltaje de la bobina, que es lo mismo, ahorita en 0.1 segundos. ¿Qué sigue? Hacerlo de 0.2. Hacerlo para 0.2. 0.2. 0.2. ¿Y qué me va a quedar? Pues sigue siendo 1 sobre 2, ¿sí? Y ahora, la suma de los voltajes. La suma de los voltajes, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuántos voltajes he encontrado ya? 2, el de 10 voltios y el de 7.5 Ah, dan 7.5 entonces voltios. es la suma de los voltajes que he encontrado. 10 más 7.5 volts. Ahí está. ¿Sí? 10 más 7.5 volts. ¿Y eso cuánto les va a dar la corriente ahora? $0.875 amperios. 0.875 amperes, o lo que es lo mismo 875 miliamperes. Y ya encontramos ahora el voltaje de salida en 0.2, que va a ser igual el voltaje de entrada menos el voltaje de la resistencia, y el voltaje de la resistencia pues lo encontramos con la corriente en 0.2 por la resistencia. ¿Cuál es la corriente en 0.2? 875 miliamperes, que multiplica a 5 ohms, y el resultado lo restamos de 10 volts. ¿Eso cuánto les da? 5.625 volts.
5.625 volts. Ahí está. ¿Qué sigue? Pues ya sería hacer lo mismo para el voltaje, para el tiempo 3, ¿no? 0.3. Así es. Lo mismo para 0.3. Entonces, ¿cuánto va a ser en 0.3? Esto va a ser ahora hasta 0.3 segundos. ¿Cuántos voltajes llevo encontrados? 3. Entonces son 10 volts más 7.5 volts más ¿cuál fue el último voltaje que encontré? 5.625. 5.625 volts. Ahí está. ¿Y eso cuánto les va a dar? $1.156. 1.156 amperes. Y pues igual, ahora encuentro el voltaje en 0.3. Y pues para eso necesito la corriente en 0.3. Y ya no son 875 miliamperes, son 1.156 amperes. ¿Y esto cuánto voltaje les da? 5.78. 5.78 volts. Y ya con la recta queda 4.22. 4.22 volts. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahí están esas ecuaciones por si las necesitan. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Por el momento no, profe. Sería de la actividad 2, es que ya ve que tenemos que hacer los cálculos. Ujú. Yo obtuve, hay unas, ya ve que te encontré la foto. Ya ve que en la actividad 2, en la primera dice el voltaje 1 es igual a 5 UDT. Ujú. Ahí, ¿cómo se calcularía? Pues es un escalón de 5 volts. Pues significa que es como continua, ¿no? Que va a activarse una sola vez, que van a ser los 5 voltios continuos, Ujú. igual que la de abajo, ¿verdad? Que va a ser de 7 voltios también. A ver. La última, perdón, la de voltaje 6. Ujú. Y tengo otra pregunta, disculpe. En el voltaje 5 dice que es 10 a la menos 9T. Ujú. Ya ve que cuando hacemos los cálculos a corriente, me salió mi ángulo de desfase, pero hay que identidad trigonométrica se le tiene que agregar a la corriente o no se le agrega. No, no tienen que agregar ninguna identidad trigonométrica. O sea, si el voltaje está en función de senos o cosenos, se pasa la corriente en función de senos o cosenos. Si el voltaje no está en función de ninguna identidad trigonométrica, pues la corriente tampoco. Entonces no se le agrega el voltaje simplemente. ¿Cómo? Es que ya ve que cuando hacemos los cálculos, cuando terminas te da
te da el 90, bueno, ahí me salió 93.441 e a la menos 9t y me salió un ángulo de 316.6 Ujú. en números, ¿cómo se dice? Fasoriales. Y en los otros pues ya teníamos el acomodo que era, por ejemplo, coseno o no sé, 83 y ya se ponía el ángulo. En esta que no tiene el coseno, nomás se le agrega el más 316.6 o A ver, voy a abrir la actividad. ¿Cuál punto? ¿El voltaje de cuál punto? es el voltaje 5. Voltaje 5, 10 por E a la menos 9t. ¿Sí? Ujú. Ese es el voltaje de Sí, ahí. entrada. Entonces, el voltaje de entrada es un, si lo cambiamos a fasorial, sería 10 ángulo de 0 y tendrían ustedes su frecuencia compleja que sería menos 9 más J0. Sí. Ujú. Bien, hagan el cálculo con esos valores. Si les llega a dar un ángulo de desfasamiento, si les llega a dar ángulo de desfasamiento, eh, bueno, si les llega a dar un ángulo de desfasamiento y están seguros de que tiene un ángulo de desfasamiento, pues pueden poner una función trigonométrica. ¿Sí? O sea, pueden poner la función estándar, que es el coseno. Ok, entonces le agregaría la función estándar. Ujú. Entonces no es normal que salga un ángulo con esos cálculos. Pues no tienen desfasamiento en el voltaje de entrada. ¿Sí? Si le sale desfasamiento en el ángulo de la corriente, pues agregue nada más una función trigonométrica. La frecuencia, ¿cuál sería? Pues sería cero. ¿Sí? Sería 0t más lo que le salga en el ángulo de desfasamiento, ¿va? Ok, pues. Ujú. Ok. Bien, ¿alguien más tiene preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si ya no hay preguntas, entonces pues lo voy a dejar hasta aquí y pues terminen su actividad. Vean a ver si pueden hacer al menos una de esas actividades. Si ya no hay más preguntas, nos vemos el jueves. Yo creo que me conecto como a las 6 para ver si ya terminó alguien y que me entregue.